estoy ahora en comunicación con Ana Lilia Pérez. Ella es escritora y periodista. Ha escrito el libro Hijos del Neoliberalismo. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Gracias por estar en comunicación. Saludos, buena tarde para ti y para todo tu auditorio. A ver, hijos del neoliberalismo. ¿A partir de cuándo? ¿De los 80 somos hijos del neoliberalismo aquí en México, Bueno, Ana Lilia? así es, Soledad, en los 80 comienzan a aplicarse estas medidas de privatización de los recursos públicos, de reducción de la participación del Estado, principalmente en la economía y en diversos sectores. Y este libro plantea precisamente cómo se dio ese tipo de políticas, el resultado de la aplicación de esas políticas y bueno, pone un énfasis especial en la manera de conducirse de los funcionarios públicos en distintos periodos que se encargaron precisamente de aplicar ese tipo de políticas y lo que tenemos también en la actualidad, Soledad. Como consecuencia, lo que tenemos ahora es como consecuencia de las políticas neoliberales, Ana Lilia, pero aparte, o quizá no necesariamente o no únicamente de las políticas, sino lo que políticos, empresarios hicieron a través de este nuevo sistema o nuevo esquema de manejar la economía en el país. Sí, por supuesto, tiene que ver con la manera mediante la cual se aplicaron distintas políticas públicas, pero bueno, aquí para el caso mexicano tiene que ver también con un elemento que resultó clave para muchos de esos fallidos resultados, que es el nivel de corrupción de funcionarios públicos. Y se explica en este libro cómo se fueron articulando mecanismos para, vamos, que derivaron en prácticas corruptas. Es decir, se plantean propuestas de reorganización del Estado, pero importa ver cómo se aplicaron esas políticas, quiénes Sí. las aplicaron y cuál fue la consecuencia de ese modelo de aplicación. Ahora, Ana Lilia, ¿cómo haces tu estudio? ¿Cómo haces el balance? ¿Cómo haces el análisis? ¿Con base en qué? ¿En qué indicadores? Este es un libro de investigación periodística. Yo soy periodista desde hace más de 20 años. He escrito muchos otros libros Claro. donde aplico un método de investigación periodística, aplico métodos de investigación muy rigurosos. Las fuentes de información de este libro están perfectamente acreditadas, identificadas de dónde sale la información. Y tiene que ver con muchísimas consultas de documentos, cruce de información. No podía enunciarte ahorita todas las fuentes que se consultan en este libro, pero cuando la audiencia lo pueda revisar, si así lo desea, puede encontrar, por ejemplo, los documentos de todo lo que estoy aquí planteando. Reviso estados contables, hago entrevistas, hago trabajo de campo, es una metodología que he desarrollado por muchos años. Ahora, Ana Lilia, nos refieres ahí personajes, supongo, que se han servido del poder. Hay personajes, pero sobre todo se va explicando un mecanismo de operación desde las estructuras gubernamentales y un mecanismo que también se volvió algo, digamos, común en este país, por ejemplo, que el servicio público se fuese utilizando como un trampolín para el enriquecimiento personal de muchos funcionarios. Y esto no tiene que ver con un color de partido, no tiene que ver con una, sino con la manera en la cual se fueron aplicando políticas a las que se les dio continuidad, incluso en aquellos periodos de transición, por ejemplo, entre el PRI y el PAN, que se dio continuidad a ese tipo de políticas, después el regreso del llamado nuevo PRI a la presidencia, cuyas
cuyo paquete de reformas, por ejemplo, tenía que ver precisamente con el ir finalizando, reforzando un modelo que ya se había empezado a aplicar desde tiempos de Miguel de la Madrid, que se relaciona precisamente con las privatizaciones, con las subrogaciones, con el modelo de contratismo que hemos tenido en este país, con el modelo de concesiones que hemos tenido en este país también. Con la llegada de los tecnócratas, que probablemente tuvo su aparición fuerte en la escena pública con Salinas de Gortari, siguió con Ernesto Zedillo, ¿no? Sí, y que tenían gabinetes hacendarios que venían de tiempo atrás. Encontramos, por ejemplo, funcionarios desde el echeverrismo, gabinetes que eran los mismos bloques, tú lo has comentado, los famosos tecnócratas o los Chicago Boys, y que traían todo ese modelo de aplicación que se estaba llevando a cabo a nivel mundial. Y para este libro yo hago una revisión a nivel mundial de cómo se fue aplicando en distintos países, y lo que destaco es cómo en el caso mexicano tuvo un nivel de lesividad en muchas de estas aplicaciones precisamente por el factor corrupción, porque los servidores públicos, el servicio público perdió su razón de ser y se fue convirtiendo en una beta de negocios personales para funcionarios de distintos niveles. Y en este libro se va respaldando todo lo que se está planteando, se va respaldando con documentos que comprueban lo que se está explicando. Hay códigos QR, por ejemplo, para tener acceso a videos, a material adicional que puede revisar la audiencia también. Te pongo un ejemplo, cuando hablamos de el tipo de prebendas que se iban adicionando los funcionarios públicos, se habla de, por ejemplo, las famosas pensiones que cobraban los expresidentes, y se incluyen los recibos de esas pensiones. Se habla del caso Fobapro, el costo que ha tenido, el costo que tiene en la actualidad. También se revisaron documentos contables para ello, es decir, cada dato está especificándose de dónde sale esa información. Excelente. Bueno, ¿y dónde concluye? ¿En qué año concluye? Supongo que antes de López Obrador. No, el libro está planteando también la realidad de la continuidad de este modelo. Te voy a poner dos ejemplos. Venga. A partir de este modelo de privatizaciones, lo que no se privatizó también se fue concesionando. Bienes estratégicos que se fueron concesionando. Acabas de poner un gráfico, puso la producción un gráfico que desarrollamos para este libro que habla, por ejemplo, de las concesiones mineras. Ajá. Y aquí se aportan cifras que, por ejemplo, mediante este modelo de aplicación de las concesiones, se extrajeron más minerales, más oro, que durante todo el periodo de la colonia. Eso por una parte. Pero también se explica modelos de concesión que han sido de concesión y de explotación extractivista que han sido muy lesivos para el territorio, para quienes participan en ello. El tema de los mineros, las deficientes condiciones que tenemos en las minas tienen que ver también con las condiciones de esas concesiones. Ajá. Con el cómo se dio todo el privilegio para los tenedores de esas concesiones y se permitió que se le llamaba flexibilizar la parte laboral, y que no era otra cosa que el ir dejando al libre albedrío de los beneficiarios de esas concesiones que proveyeran o no seguridad para sus mineros, y lo que hemos tenido como resultado en este país han sido siniestros muy lamentables, algunos de ellos de épocas muy recientes y que todos tenemos como muy presente en el imaginario colectivo, de aquellas tragedias donde resulta que los mineros estaban trabajando en condiciones con muy baja seguridad, y tiene que ver con ese tipo de modelos de concesión, y ese es uno de los temas que están pendientes. El otro tema, por ejemplo, aquí se está incluyendo el caso Segalmex.
Ajá. porque es un caso en el cual la actual administración da cargo estratégico a funcionarios que ya traían un historial, pues que no era un buen historial desde tiempos salinistas, y el resultado ya lo hemos conocido todos. Se habla de las auditorías a Segalmex, se habla del tipo de operaciones que se hicieron en ese sector, que es un caso abierto, que es un caso pendiente y que es un caso en el cual yo expongo en el libro se repitieron mecanismos de operación deficiente, de operación irregular, que la actual administración se había comprometido que ya no habría ese tipo de mecanismos que han resultado tan lesivos para el interés público. Es decir, es un libro que habla sobre ese pasado cuando empiezan a aplicarse estas medidas, pero también este presente, donde muchos temas, muchos pendientes están todavía en soledad. Excelente. Bueno, pues ya podemos adquirirlo en las librerías y también en línea, ¿verdad? Sí, este libro está en formato físico, está en formato digital, y como mis otros libros, como todos los que he investigado, he escrito sobre el huachicol, sobre grupos criminales en mares de cocaína. Todos mis libros están publicados por el sello Grijalbo. Así es. Pues Ana Lilia, muchas felicidades por este nuevo hijo, mucho éxito y la invitación a la audiencia, pues adentrarnos en esta investigación periodística que la presentas en forma de libro para ahora sí que tener opinión más sustentada. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ti por permitirme compartir con tu audiencia esta investigación, Soledad. Con Buena mucho tarde. gusto, Ana Lilia, gracias. Bueno, pues ahí tiene usted buen regalo para esta Navidad, ¿no? A propósito de los regalos que se hacen y que mucha gente acostumbra o acostumbramos a regalar libros. Vamos a la pausa, volvemos.